Esto ocurrió cuando tenía 19 años y cursaba segundo año de universidad. Vivía en el campus, en los dormitorios tipo apartamento, y mi universidad no estaba precisamente en la mejor zona de la ciudad. Así que, por lo general, tenía que conducir un poco más lejos para hacer las compras, para estar en una zona un poco más segura. La noche en que sucedió esto, iba a preparar la cena y me di cuenta de que me faltaban algunas especias. Normalmente, me habría olvidado del asunto y habría preparado otra cosa, pero la carne ya llevaba un día o dos descongelada y necesitaba cocinarla. Consideré ir al Walmart, que estaba a 2 minutos, pero se estaba haciendo tarde y no quería ir sola en la oscuridad. El Walmart estaba justo al lado de una autopista importante. Al ser una chica sola, me sentía incómoda arriesgándome. Así que, en lugar de eso, fui al Walmart, que estaba a unos 20 minutos, a unas cuantas ciudades de distancia. Llegué al otro Walmart, compré mis especias, junto con algunas otras cosas, y pagué sin problemas. Para cuando terminé, ya era completamente de noche. Estaba de vuelta en el lado del conductor de mi auto, poniendo las bolsas en el asiento del pasajero, cuando me fijé en una mujer. Tendría unos 50 años y miraba la parte trasera de mi auto. En ese entonces, conducía un auto realmente viejo, y si sabes de autos, te sorprendería que todavía funcionara. En el pasado, algunas personas, generalmente hombres mayores, se me habían acercado para preguntarme sobre él. Supuse que esta señora estaba haciendo lo mismo y lo ignoré hasta que, por el rabillo del ojo, la vi rodear mi auto y detenerse a medio metro de donde yo estaba. «Disculpe», dijo. Me giré diciendo, «Sí», preparada para responder algo como, «¿De qué año o modelo es su auto?» «Mi iglesia está repartiendo cajas de comida sobrantes de nuestra colecta de alimentos a las personas necesitadas, ¿podría darle una?» «Las tenemos en nuestro auto, allá», me dijo. Esto inmediatamente encendió una alarma en mi cabeza. Acababa de verme poner las compras en mi auto. ¿Por qué necesitaría algo más si acababa de ir de compras? Además, las iglesias y los bancos de alimentos cerca de mi universidad solían quedar vacíos después de sus días de reparto para las personas que realmente dependían de estas colectas de alimentos. Casi nunca, o nunca, sobraba nada. Había visto suficiente mentes criminales y leído suficientes publicaciones en Facebook para saber que esto se sentía como un anzuelo de tráfico de personas. Tartamudeé un poco, tratando de encontrar qué decir, pero finalmente dije, «No, gracias. Estoy bien. Me gustaría que se la diera a alguien que realmente la necesite». Sentí que era una respuesta adecuada si estaba repartiendo cajas. «¿Estás segura?» «Están justo ahí, en mi auto», dijo, dando un paso y acortando un poco la distancia entre nosotras. Estaba entrando en pánico. Se acercaba. Traté de meter la mano en mi bolso con disimulo y buscar la navaja pequeña que me había dado mi papá. Mi mente iba a 1000 por hora mientras intentaba encontrarla, pero también trataba de mantener mi rostro tranquilo y sin parecer sospechosa. Le repetí que estaba bien y que la caja de comida debería ir a alguien que realmente la pudiera usar. Finalmente pareció ceder, diciendo, «Está bien, que tengas una buena noche. Dios te bendiga». Le dije que también tuviera una buena noche. Entonces, tan pronto como me dio la espalda, me metí en mi auto y cerré las puertas con llave. Al salir de mi lugar de estacionamiento, me di cuenta de que el auto al que se dirigía tenía 3 hombres grandes parados junto a la cajuela. Apenas estaban iluminados por las luces del estacionamiento, pero creo que era un Nissan blanco de principios de los 2000. Mientras intentaba avanzar por el pasillo del estacionamiento, vi a los hombres mirando la parte trasera de mi auto, tal como lo había hecho la mujer. Entonces me di cuenta de a dónde se dirigían sus miradas. No estaban mirando mi auto, estaban mirando mi placa. Justo cuando llegué al final del pasillo, esperando para girar, vi a 2 de los hombres subirse al asiento delantero, y al otro hombre y a la mujer en la parte trasera. Su auto arrancó y también comenzaron a salir. Ahora estaba teniendo un ataque de pánico en toda regla. Apenas una semana antes, mi amiga había publicado algo en Facebook sobre cómo 2 hombres la habían seguido a ella y a su mamá por un Walmart. De nuevo,
Había visto suficientes programas de crímenes para saber que esto no pintaba un buen panorama. Finalmente tuve la oportunidad de girar, pero ese auto venía detrás de mí. Tomé la rápida decisión de tomar un camino realmente extraño de regreso al campus, hice un montón de giros y atravesé muchas de las calles pequeñas en lugar de tomar una de las dos carreteras principales. No creo haber vuelto a ver el auto después de salir del estacionamiento, pero definitivamente no me arriesgaría. Para cuando regresé a mi universidad, me había calmado un poco. Empecé a preguntarme, ¿tal vez estás exagerando? Hay gente buena en el mundo, y decidí que si estaban regalando cajas de comida, entonces ojalá le llegaran a alguien que las necesitara. Eso fue hasta que caminé detrás de mi auto en dirección a mi edificio. Había unas letras SM, débilmente escritas con tiza blanca en la pintura marrón de mi auto. Estaba impactada y aterrorizada, sabiendo que definitivamente yo no las había puesto allí. Dije en voz alta, Dios mío, mientras prácticamente dejaba caer mis bolsas al suelo y me apresuraba a limpiar la tiza con la manga de mi chaqueta. Mi auto había sido marcado. Después de unos segundos de limpiar, la tiza desapareció, así que cerré mi auto con llave, agarré mis bolsas y corrí hacia mi edificio. Entré a mi dormitorio y vi la cena que se suponía que iba a preparar, pero había perdido completamente el apetito. Guardé todo y fui a mi habitación, todavía conmocionada por lo que acababa de pasar en los últimos 45 minutos. Envié toda la historia como un vídeo de Snapchat a algunos de mis amigos, quienes estaban tan impactados como yo. Una amiga, Sara, dijo que creía que SM significaba soltera mujer. Tenía sentido, lo que hacía que toda la experiencia fuera aún más aterradora. Llamé a mi mamá después y le conté todo lo que pasó, y al final de la llamada, me estaba enviando un paquete de Amazon con gas pimienta. No salí después del anochecer ni sola durante unas 2 semanas después de eso. Hacía que una amiga del campus o del trabajo me acompañara para no ir sola. Toda la situación fue aterradora, pero creo que la parte más extraña de todo fue que se suponía que yo estaba en la zona más segura. Conduje hasta ese Walmart porque tenía un mal presentimiento sobre el que estaba más cerca de mí. Empecé a ir al Walmart más cercano después de eso, y nunca he tenido una experiencia negativa en el que está más cerca de mí desde que empecé a ir. Es difícil creer que todas las cosas que he visto en la televisión y en internet casi me suceden. Esta historia ocurrió allá por 1980. Tenía 5 años y me invitaron a la fiesta de cumpleaños de un vecino. Vivíamos en las afueras de Baltimore, Maryland, o bueno, en un pueblo parecido a esos de las películas gringas. Era un lugar idílico, con árboles que bordeaban las calles, vigilando el vecindario como gigantescos centinelas. Era a principios de octubre, y lo recuerdo porque las casas estaban decoradas para Halloween, o bueno, como si fuera Día de Muertos, pero gringo. Los padres del cumpleañero no escatimaron en gastos para que la fiesta de su hijo fuera memorable. Había un burro de aspecto triste que se movía lentamente, al que se les permitía montar a los niños más pequeños. A mí no me dejaron subir al burro. Verán, yo era un poco gordito, incluso a los 5 años. Y también era tan ruidoso como grande. Fue mi bocaza la que hizo que esa tarde agradable de pastel, helados y piñatas se convirtiera rápidamente en una horrible pesadilla. Además de las cosas habituales que habría en la fiesta de un niño de 7 años, había un payaso. El payaso caminaba en silencio, haciendo cabriolas y sonriendo. Reía sin emitir sonido. Hacía el viejo truco de «te tengo la nariz» y sacaba monedas de detrás de nuestras orejas. Hacía animales con globos e intentaba montar un monociclo. Los otros niños se reían. Pero yo odiaba al payaso. Todo en él me incomodaba. Y debido a esto, mi yo de 5 años decidió que era una buena idea hacerle la vida imposible al payaso. El cumpleañero anunció en voz alta que era hora de entrar a ver el espectáculo especial de magia del payaso. Todos los niños entraron en la sala y se sentaron en el suelo de madera, pero yo me quedé atrás. El payaso procedió con el espectáculo de magia. Sacó un conejo falso de su sombrero y realizó otros trucos de magia.
Mientras yo, parado al fondo de la habitación, me burlaba de él. Gritaba como se hacían los trucos. El payaso seguía sonriendo en silencio, sin emitir ningún sonido mientras realizaba su presentación mágica. Su rostro decía felicidad, pero sus ojos me gritaban con furia. Esto continuó durante 15 minutos. Los niños se reían mientras el payaso hacía malabares con algunos trucos de magia baratos. No sé si fue un acto de misericordia, pero los padres del cumpleañero gritaron que era hora de la piñata, y todos los niños corrieron afuera para romper un burro de cartón relleno de dulces. Después de unos minutos afuera, todo el ponche de frutas que había bebido durante el día quería salir. Corrí de vuelta a la casa en busca del baño. La casa estaba en silencio. El sol se había desplazado en el cielo, dejando la cocina y el pasillo contiguo bañados por una turbia luz de atardecer. Mientras caminaba por la cocina y entraba al pasillo, desde una habitación del pasillo salió el payaso. Ahí estaba, mirándome fijamente. Parecía uno de esos duelos del salvaje oeste de las películas de vaqueros que mi papá solía ver en la televisión. Se abalanzó lentamente hacia mí, su sonrisa pintada inquebrantable, pero sus ojos estaban inyectados en sangre y llenos de un odio desenfrenado. Aquí, cerdito, cerdito. Retrocedí unos pasos antes de girar sobre mis talones e intentar llegar a la cocina. Fue entonces cuando sentí una gran mano posarse sobre mi hombro. Me giraron con fuerza y caí al suelo. El payaso se quedó de pie sobre mí por un momento antes de poner un zapato de payaso gigante en mi pecho. Recuerdo que intenté retorcerme, y recuerdo que quería gritar y pedir ayuda, pero nunca sucedió. Se quedó sobre mí, inmovilizándome contra el suelo, antes de blandir una de esas viejas botellas de sifón y proceder a rociar la entrepierna de mis pantalones con voz cantarina. Arrulló, cerdito haciendo pipí, hasta que el contenido de la botella se vació. Cuando quitó el pie de mi pecho, le di patadas en las espinillas e intenté escapar al mismo tiempo. Corrí a una despensa y cerré la puerta de golpe. Era un escondite realmente terrible. Tenía que haber visto a dónde fui. La despensa estaba a unos metros de donde estaba tirado en el suelo momentos antes. Estaba oscuro en la despensa y olía a limpiador de pino. No había cerradura por dentro que me protegiera del payaso. En la oscura despensa me deslicé hasta el suelo e intenté no sollozar incontrolablemente. Pasaron los minutos. Esos minutos parecieron horas. No oí ningún sonido aparte de mi respiración sibilante y un pedo de miedo que se escapó. «Oh, cerdito, cerdito, ¿hiciste popó en la despensa?» La voz provenía del interior de la oscura despensa en la que me escondía, o eso creía. Me quedé paralizado de miedo, sin moverme, sin respirar. No sabía dónde estaba el payaso, si estaba en la despensa conmigo o si necesitaba salir. Si estaba ahí afuera, necesitaba quedarme adentro. Bajé la cabeza al suelo y entrecerré los ojos a través del hueco de la parte inferior de la puerta de la despensa, pero no había mucho que ver. La poca luz que se filtraba por la parte inferior de la puerta se oscureció rápidamente, y un ojo inyectado en sangre me devolvió la mirada desde el otro lado de la puerta. Hubo una risa baja y gutural, y esa voz siseó: «Cerdito apestoso». Cerré los ojos con fuerza y comencé a llorar casi histéricamente. La puerta se abrió de golpe y grité tan fuerte como pude. De pie en la puerta estaba mi papá. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó. «El payaso», grité. Me sacó de la despensa y de la casa, de vuelta a la seguridad de nuestra propia casa. Y ahora saben por qué no me gustan los payasos. Soy mujer, y esta historia ocurrió cuando tenía 18 años. Estaba con una amiga un día, y terminamos en su casa por la noche. Ella se quedó dormida, pero yo, muerta de aburrimiento, decidí que quería ver a mi novio. Lo llamé varias veces, pero al no obtener respuesta, decidí que no podía esperar más y debía ir a verlo en ese mismo instante. En lugar de despertar a mi amiga, tuve la brillante idea de caminar hasta allá, de noche, a 6 kilómetros de distancia. A través de largos tramos de carretera desolada,
en una zona conocida por su alta delincuencia. Lo sé, una de las cosas más estúpidas que he hecho. Así que, después de recoger mis cosas, salí esa noche. Mientras salía del pueblo donde vivía mi amiga, me encontré con la policía. Me detuvieron y me preguntaron qué hacía. Recuerdo sentir casi alivio, ya que la angustia me había estado invadiendo. Pensé que me ofrecerían llevarme a casa, sabiendo lo lejos que estaba y lo peligrosa que era la zona a la que me dirigía. Les expliqué por qué estaba allí y a dónde iba, y me pidieron mi identificación, que les entregué sin problema. Después de revisarla y devolvérmela, hicieron una pausa. Recuerdo esa pausa también, porque había una sensación extraña en el aire, y pensé que ellos también la sentían. Era la sensación de que algo malo iba a pasar. Incluso tuve una visión fugaz de ellos leyendo el periódico a la mañana siguiente con mi foto en la sección de desaparecidos. Fue una sensación muy extraña y surrealista. Pero después de la pausa, me desearon buenas noches, y yo seguí mi camino, tratando de atribuir mis sentimientos a la imaginación. Los primeros 5 kilómetros transcurrieron sin incidentes, pero continué mi camino a través de la noche, acercándome finalmente a mi destino. Esto también significaba que estaba entrando en la parte más peligrosa de la zona. La carretera por la que caminaba era una vía principal, con bastante tráfico, aunque menos a esas horas de la noche. Casas, departamentos y pequeños negocios se alineaban a ambos lados de la calle. A unas 5 cuadras de distancia, noté la misma camioneta dando vueltas. Inmediatamente, me puse en alerta, ya que estaba nerviosa y prestando mucha atención a mi alrededor. Cuando estaba a mitad de la cuadra, noté que la misma camioneta había subido por la calle lateral frente a mí y se había detenido al final, sin moverse. No había mucho tráfico, así que no había ninguna razón real para que estuviera allí. Me detuve y esperé, porque no iba a acercarme a ese vehículo para que me agarraran. En un claro enfrentamiento, la camioneta finalmente giró a la izquierda en la carretera principal y se detuvo junto a mí. Continué caminando rápidamente mientras un hombre bajaba la ventanilla y gritaba, «Oye, ¿necesitas que te llevemos?». Miré y vi que también había una mujer en el asiento del pasajero, mirándome expectante. No comprobé si había alguien en la parte de atrás. Lo que pasa con esta zona es que era una zona con mucha droga, principalmente crack, e incluso había lugares a los que podías ir en coche y comprarla. Uno se acostumbra a ver a los drogadictos y sus rostros hundidos y ojerosos, así que supe que eran drogadictos, sin duda. Aún así, no iba a quedarme por allí y rápidamente negué con la cabeza y seguí caminando, acelerando el paso, ansiosa por llegar a casa, con la cabeza girando a todos lados. 2 cuadras más adelante, vi un vehículo diferente, una camioneta pick-up, deteniéndose a mi lado, y era el mismo hombre de antes. Esta vez gritó, «Me deshice de ella». ¿Quieres subir ahora? Aterrorizada y sabiendo que estas personas tenían malas intenciones, porque si no estaría ahora en una camioneta pick-up sin la mujer, todavía buscándome, eché a correr para alejarme de él, caminando a toda velocidad. No presté mucha atención a dónde fue exactamente, ya que estaba feliz de llegar a la intersección que me llevaría a la recta final, con un gran hospital en la esquina y grandes camellones de concreto que separaban los carriles, lo que haría imposible que un coche me siguiera. Sabía que esta era mi oportunidad. Mi novio vivía al otro lado de esta intersección, con una farmacia en la esquina y un callejón. Tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo. ¿Correr al hospital y esperar? ¿O cruzar y bajar por la parte más transitada de la calle? ¿O arriesgarme a cruzar el estacionamiento de la farmacia y bajar por el callejón? Sabía que el callejón tenía una valla a lo largo del costado de la casa, así que sabía que no podrían perseguirme a través de los patios. Revisé rápidamente la zona, pero no vi la camioneta cerca, así que tomé mi decisión. Crucé la intersección volando, atravesé el estacionamiento de la farmacia y corrí como alma que lleva el diablo por el callejón. Llegué a la casa de mi novio, abrí la valla del lado del callejón, crucé el patio corriendo y subí las largas escaleras traseras que llevaban al segundo piso, a la única entrada en la parte trasera de la casa. Finalmente llegué arriba, sin aliento y todavía aterrorizada, me detuve en la cima. Esta zona estaba completamente cerrada, y podía ver fácilmente el callejón sin ser vista. Como en una pesadilla,
miré hacia abajo y vi al mismo hombre de la camioneta del principio, conduciendo lentamente por el callejón, claramente buscándome. Si me vio subir las escaleras o seguía buscándome, nunca lo supe. Lo que sí sé es que si me hubieran atrapado, probablemente no habría salido viva. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.